César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los más grandes poetas del siglo XX que el Perú ha visto nacer, que tiene gran cantidad de poemarios reconocidos. En el presente documental abordaremos el poemario titulado España, aparta de mí este cáliz, en el cual plasma sus ideales y pensamientos que describen la realidad y los conflictos sociales que se encontraba atravesando en España a causa de la Guerra Civil Española. El gran poeta y escritor César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad en Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Además, Vallejo fue el menor de 11 hermanos. Luego de pasar diferentes situaciones económicas, en 1913 regresó a Trujillo para poder retomar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo y el 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época, conocido como el Grupo Norte, y en 1920 el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático, por lo cual fue detenido y un tiempo después salió en libertad condicional. El 17 de junio de 1923, por la persecución política en el Perú, Vallejo viaja a Europa y conoció a la parisina Georgette Philippard y se casa con ella. Debido a que no tenía muchos recursos económicos, decide emprender con lo que más le gustaba, que fue escribir y expresar sus ideas, y así lo hace. Empieza a trabajar en la Revista Mundial y en 1930 Vallejo es expulsado de París culpado de hacer propaganda comunista y de comprometer la seguridad pública. A pesar de su expulsión y la pobreza que atravesaba, su espíritu revolucionario y emprendedor acrecenta más, y al llegar a Madrid se da el verdadero contacto entre él y España. Cuando estalló la Guerra Civil de España, Vallejo escribió varios artículos a favor del Frente Popular, y el 15 de diciembre de 1976 viaja a Barcelona y a Madrid, logrando vivir y sentir la tragedia y la lucha. Esas experiencias que experimentó le hacen escribir España, aparta de mí este cáliz, donde plasma una expresión de la crisis y el dolor humano que hace mucho tiempo se venía alistando. Si queremos hablar sobre cómo influenció Europa en la vida política de César Vallejo, es necesario mencionar que su vida política se inició cuando comenzó a formar parte del Grupo Norte, grupo que tenía por objetivo realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Tras vivir durante un buen tiempo en Europa y pasar por muchas experiencias, conociendo la dura realidad por la que pasaba Europa en ese momento, lo influenció notoriamente para participar en el movimiento ideológico político marxista, ideología que buscaba causar un sentimiento de igualdad para todos. Asimismo, plasmó con esta ideología algunas de sus obras, como lo es España, aparta de mí este cáliz, en el que Vallejo nos muestra de alguna manera el futuro que los niños de España tendrán que superar después de pasar por tiempos tormentosos, como lo fue la Guerra Civil Española. En esta obra no solo se hace referencia a la ideología marxista, sino también tiene referencias sobre el socialismo y aspectos religiosos, haciendo una explicación literaria sobre la Guerra Civil Española. España, aparta de mí este cáliz, trata sobre el futuro de los niños que tenían que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española, que fue un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados. El poema abarca el hispanismo, que para Vallejo es algo atroz que ocurre en España. Por esta razón les habla a los niños del mundo. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, hace referencia a que si destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y esto sería el mayor trabajo que tendrían las nuevas generaciones. Vallejo escribió este poemario en un contexto político y social muy difícil. Se estaba produciendo la Guerra Civil Española entre el bando nacional y el bando republicano, y el poeta sentía que por sus poemas podía transmitir esperanza y valentía al pueblo español. Además, en cada poema logra transmitir el gran amor y respeto que sentía por España. Vallejo tomó una posición a favor del bando republicano, mencionando lo sangrienta que fue esta guerra, y al finalizarla, la guerra, con la victoria del bando nacional, se estableció la dictadura de Francisco Franco y se produjo una crisis económica en España.
César Vallejo, en el poema España aparta de mí este cáliz, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que en apariencia parecen contradictorios: la tradición cristiana dominante en la formación familiar de Vallejo y las ideas marxistas de la sociedad de su tiempo. Este poemario está inspirado en la Guerra Civil Española y en pasajes del Evangelio, cuando Cristo le pide a su Padre, en medio de la tribulación: Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo busca una manera de integrar intelectualmente palabras que describen su visión de España e ideas evangélicas de cuando Cristo se entrega para salvar a la humanidad. Actualmente la vida de Vallejo como poeta y periodista es muy importante y debe ser recordada por todos los tiempos. Vallejo es un ejemplo de cómo el desarrollo de la cultura de nuestro país alcanza un momento verdaderamente superior. Es muy importante dar a conocer y explicar a través de nuestra interpretación y análisis el pensamiento social y político del poeta, pensando para ello algunas de sus principales y más interesantes crónicas y artículos que escribió durante su vida. Asimismo, consideramos que este trabajo pone en valor para la actualidad frases, principios, emprendimiento o teorías vallejianas respecto a los varios temas en los que él bate acertadamente. Vallejo fue una persona emprendedora y determinada al mostrar en su poemario España aparta de mí este cáliz el martirio y sufrimiento de un pueblo debido a las guerras, lo cual sigue existiendo en la actualidad. Por ejemplo, la guerra entre Siria y Yemen es consecuencia del golpe de Estado sufrido en el 2014, donde dos partes siguen enfrentadas y se disputan el gobierno yemení. En nuestro país también vemos enfrentamientos a diario por terrenos, dinero, empresas, incluso luchas por el poder político, trayendo consigo consecuencias desastrosas. Por ello, todos debemos optar por una actitud emprendedora y ver la vida de otra manera como lo hizo Vallejo, dejar las quejas y buscar soluciones, unirnos en masa para construir un mundo mejor y solidario. Y mucho más ahora en este tiempo de pandemia, donde nos necesitamos unos a otros como peruanos.